Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta edición de un viernes de historia más, uno más, de tantos viernes de historia que se han escrito, póngalo entre comillas, en radio originalmente y ahora en radio y televisión, gracias a la tecnología y a la proyección de Gamavisión. Qué gusto saludarlos. Soy Mario Gámez y estoy en los micrófonos y en las cámaras de Gamavisión, Dominio Radio y Radio Naranjera para llevar hasta ustedes 60 minutos de historia, de nuestra historia. La historia que siempre se debió haber dicho, que por alguna razón no se dijo, pero como quiera está Tito para decírnosla. Y muy al estilo de nuestra forma de actuar en todo el grupo Dominio Medios, diciendo las cosas como son. Ese es Héctor Jaime Treviño Villarreal, mejor conocido en los barrios bajos del centro de Monterrey, de Sabinas, ni se diga, como Tito Sabinas. Estimado Tito, Mario, pues muy buenas tardes, como siempre, muy contentos por estar aquí en el grupo Gamavisión. qué bonita ¿Verdad? guayabera, Tito. Hoy vienes. Gracias. Pero ese es de lujo, Tito. Ese es de. Bueno, es que venir a Gamavisión, a Dominio Sí, Radio, eso La sí es cierto. Naranjera, no es Eso sí es cualquier cierto. cosa. Tiene Tito para amigos de Radio Naranjera y de Dominio, que siempre pueden ver el programa en directo de 6 a 7 o verlo después a las 9 de la noche, el mismo viernes, o verlo en la aplicación de Gamavisión. Ahí están, y en YouTube, ahí están los programas grabados también. Trae una guayabera negra, manga larga, por supuesto, con unos bordados negros. Ya te está hablando allá el alto man. No olvides las tortillas, Tito. Sí, está. Con unos bordados dorados extraordinariamente luciendo Tito y obviamente su sombrero, que es panameño, Tito, ¿qué es? No, aquí los hacen en México. Ah, son No, mexicanos. es nomás para, ya sabes, Sí, para evitar aquí los fríos de la sí, señor. cabina, porque No te va a agarrar un aire. ya no hay follaje en la azotea. Entonces, empieza uno No con te va a problemas, ¿no? agarrar un Luego. aire, Tito. No, y aparte, como siempre, toda mi vida he trabajado en los archivos también, Mario, se afecta a uno mucho la Sí. garganta, ¿eh? Con el polvillo de los documentos Ah, antiguos, los olores, porque también transmiten un olor, no sí. te creas, Muy ¿eh? fuerte, ¿verdad? Sí, decía un amigo nuestro que cuando dirigió el Archivo del Estado, Romeo Flores Caballero, Sí, señor. caverna maloliente. Caverna ¿No? maloliente. Entras y, no, como nosotros ya estamos impuestos, no lo notamos, pero la Sí. gente que dice, oye, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Y entonces, los cánones de la archivística dicen que hay que sacar los documentos de sus cajas y orearlos, decían en los pueblos, Sí. airearlos. Que el deber ser es que hubiera unas instalaciones preparadas, Exacto, especiales, exacto. regulada la temperatura, regulada pero pues Y ahorita con gente pues, que hiciera esas funciones, pero pues es muy difícil, pues, tú te imaginas 55 millones de documentos para dar sí. la vuelta. Y Difícil. oye, Tito, ¿qué porcentaje? Digo, ay, te la voy a dejar, pero ¿qué porcentaje está digitalizado? No, escaneado. ¿Escaneado? Escaneado la mitad, Mm, 50%. sí. Porque es que yo voy a hacer la diferencia. A ver, Una cosa es que lo tengas escaneado, otra lo tengas digitalizado. ¿Por qué razón? Un documento lo escaneas, pero tienes que describirlo. ¿Qué dice ese documento o ese ya. expediente? ¿De qué trata? Para que luego lo metas a un sistema y tú desde tu casa puedas consultar esos documentos Claro, antiguos, Mario. para poder tener la referencia de Lo qué que es. tiene ahorita el archivo de India es una maravilla y yo lo he demostrado públicamente. En 7 segundos te metes a consultar el archivo de Indias, ya estás ahí con tu tema y en 7 segundos ya te muestran el documento desde aquí y está en España. ¿Y el de aquí? No, los nuestros pues, no se puede, no hay con qué, No, no, sí no hay, hay, pero pues, porque es caro. Estamos ahorita en proceso de un convenio con una gente que se dedica a esto de los archivos que tienen una cuestión de historia familiar, que es una, una vertiente religiosa, pero que siempre ha hecho estos trabajos, ujú. porque ellos dicen que cada personaje que rescatan en un archivo es un alma que salvan. Pues que nos salven a los 20 y tantos millones de documentos. Oye, Tito, porque yo tengo, tú sabes, tengo la afición de una aplicación donde voy armando despacito mi genealogía, Así es. y esa aplicación me va arrojando, conforme voy avanzando con mis antecesores, me va arrojando documentos. Sí. Tengo ya en mi archivo aquí, en esa aplicación, documentos de Montemorelos, Nuevo León, del año 1800 y pico, de la iglesia, ahorita se me va el nombre, pero San Juan, creo, Sí. ahí en Montemorelos, y la copia escaneada, como tú dices, del Sí. acta de nacimiento, de funciones, etcétera, de ¿Y los ese trabajo parientes. quién lo hizo? ¿Quién? Tú, Family Search. de No, 1800. Ah, no. Family Search. Ah, Family Search. Los mormones.
Es de cierto. toda América. Oye, muy buena De página. toda América tienen esta situación. Y usted dirá, pues es que es una denominación religiosa, sí, pero eso nos ha permitido salvar los documentos. Sí. Incluso en cierta ocasión, por los años 70 vinieron, y ahí en Santiago, vieron lo de el archivo municipal, pero vieron también lo de la iglesia, y lo microfilmaron, en aquel tiempo era microfilmación, Sí, ahorita ¿cómo ya no? los tienen convertidos, pero también le tomaron fotografías a una vieja botica que había ahí, que estaba llena de Ay, me fotos y asustaste, demás. Tito. ¿Por qué? Dije una foto a una Una vieja. vieja No, botica. 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 Ok. Entonces, gracias a eso conservamos cómo estaba la botica. Que Sí. luego más adelante alguien la compró, se la vendió, se la llevó un político, no sé para dónde, X, puntos mencionados, no le hagamos, pero esa es la importancia de la historia. Y como tú lo acabas de decir, Mario, en estos programas, ¿qué es lo que tratamos de hacer? En base a documentación, a lecturas, a nuevas investigaciones, bueno, hay que ver la historia como fue, aunque siempre dejamos la puerta abierta, porque podemos encontrar documentos en otros archivos. Que tú dices, ¿qué tiene que andar haciendo unos documentos de Monterrey en Querétaro o en Guanajuato? Pues a lo mejor por algún X motivo fue a dar allá. Y cuando ya encontramos eso, caray, esto nos dice algo diferente de lo que siempre hemos mencionado. Y ahora sí, bórrale y cámbiale, escribe la nueva historia. De eso se trata. No, la historia no son dogmas, no son cánones que digan, así debe ser. No, pero se corrige, se actualiza Sí. conforme va estando Como la toda la disposición. ciencia. Sí, como toda la ciencia. Bueno, pues hoy es Viernes de Historia y gracias a la radio y ahora la televisión nos disponemos a platicar con Tito Sabinas, a escuchar con Tito Sabinas una historia más. ¿Por qué rumbo vamos a agarrar ahora, Tito? Fíjate, Mario, ¿sabes tú cuál fue el primer presidente republicano de los Estados Unidos de América? No, Tito, no. Esa clase me la volé. Es Abraham Lincoln. Ah, pues claro, sí, el Abraham primer Lincoln. presidente del Partido Republicano. Un periodo... Primer presidente de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, pero del Partido Republicano. Ya. Del Partido Republicano. Ya estaba el demócrata. Sí. Y el republicano tuvo un antecedente que eran los Whigs, así se llamaba Whigs, como con W, GH, Whigs, que así estaban en Inglaterra. Sí. Y lo cambian en 1860 a Partido Republicano. Y el primer presidente que va a ganar las elecciones en el Partido Republicano es Abraham Lincoln. Ya como republicano. 1860. Sí, el 60 fue el partido. Él lo gana por allá por el 63, 64, algo así, ¿no? Entonces, o 61 más bien. Entonces, es el interés. Ya ves que siempre las elecciones de Estados Unidos, las elecciones presidenciales... ¿Qué diría Lincoln con Trump ganando por su partido, la Casa Blanca? Pues fíjate, increíblemente, los máximos opositores de Lincoln eran los estados con los que ha ganado Trump. Mira. Texas, Georgia, Alabama, Mississippi, Florida. Virginia, Florida. Son los máximos opositores que tenía Abraham Lincoln. ¿Y qué son los Porque que en aquel tiempo, es que aquí está el entorno, lo interesante. En aquel tiempo estaba el pleito muy duro entre dos facciones de los estados del norte y los del sur. Los estados del norte están industrializados y los estados del sur, Estados Unidos, ya incluyendo a Texas, que ya Nuevo México, que se lo habían llevado de esos territorios nuestros, eran esclavistas, eran agrícolas y estaban y tenían a todo lo que daba la esclavitud, mientras los estados del norte se oponían. Llega un presidente como Lincoln, que desde que inició en la política siempre su bandera fue vamos a eliminar la esclavitud. Sí. Definitivamente. Sí. Y esos estados esclavistas ahora fíjate, pues ahora son republicanos. En aquel tiempo eran contrarios a los republicanos. Si bien no eran demócratas tal vez, pero la cuestión de una situación, de un entorno social que es la esclavitud, los va a dividir a tal grado que va a producir una sangrienta guerra civil, la guerra de secesión. Porque ¿qué es secesión? Es tratar de separarte de una unión de estados, que es los Estados Unidos de América. Entonces, los estados del sur querían separarse porque querían continuar con la esclavitud. Y en el norte ya estaban promulgando leyes en algunos estados, aquí no permitimos la esclavitud. Todo esclavo que llegue aquí, y principalmente esclavos de qué tipo, o de qué etnia, o de qué raza. Afros. O sea, los negros, que antes lo decíamos libremente, ahorita tenemos que cuidar mucho para decir la palabra, pero entonces, en este sentido, Mario, vemos la situación de que
había un conflicto muy fuerte. El entorno político de aquellas elecciones de Lincoln a las de ahora son diametralmente opuestas. No, y lo generalmente algunos historiadores, alguna gente quiere opinar o a sacar conclusiones de acuerdo a lo que vives ahorita con lo que se vivió en aquellos años. No se puede, porque es muy diferente. No puedes ver con tu óptica actual, no puedes juzgar ciertas cuestiones que eran permitidas en la sociedad, en la iglesia, en la economía, pues no lo puedes juzgar desde ahorita porque tus conceptos son diametralmente opuestos. Claro, pero como partido político lo importante es que aunque vayan cambiando las cosas y tanto tiempo y tantos años, cuando menos permanezcan con el espíritu original del por qué fue creado el partido político, Así ¿no? es, definitivo. Y no como los de ahora acá en México, que No, amanecen un día hoy y al día siguiente están exactamente en el pasillo de pero está frente. pasando en todo el mundo. Es una... ¿Por qué razón? Y hay que decirlo, desde el punto de vista histórico lo estamos analizando. ¿Por qué razón? Porque todo partido tiene que tener una plataforma de acción, ¿verdad? Y unos principios que rigen ese partido. Y los principios que es la ideología, Sí, ¿no? claro. Entonces, si tú te riges por eso, ideológicamente por eso, pues no puedes estar saltando de un partido para otro. ¿Cómo? Eres de izquierda y ahora de repente eres del PAN. Cuando el PAN, ves los postulados del PAN y son conservadores. Sí. Entonces, ahí está metido mucho la ambición por el poder político, que No, conlleva Tito, al poder hoy a los económico. diputados, por ejemplo, aquí en Nuevo León, andan en la calle y le preguntan, ¿usted diputado de qué partido es? A ver, espérame, déjame ver qué partido soy ahorita. En este momento Déjame preguntarle a mi jefe de qué partido soy. Así de, no, eso de principios, no, Tito, no. Entonces se brincaron hasta los finales. También no tienen se ha principios. perdido una situación que nosotros estudiamos en la historia del siglo XIX, de los partidos políticos que los había, las facciones políticas las había, pero que tenían la convicción plena, Mario, que elegían a alguien de senador o alguien de diputado federal y no era senador ni diputado por un estado, Mario. Era senador de todos los mexicanos. Tú estás representando a todos los mexicanos, pues, no a tu parcela política. Ese es el deber ser, Tito. Es el deber ser. El deber ser. El día que los representantes legislativos, diputados o senadores, verdaderamente representen nuestros intereses, Así es. este país va a cambiar diametralmente. Pero Fíjate, no es así. fíjate nomás, Mario, cómo estaría el asunto que en ciertas etapas de la historia de México a los diputados federales se les llamaba los padres de la patria, porque eran los que legislaban la alteza de miras, las miras altas, ver por todo México y demás. En algunas ocasiones ustedes son los que deben hacer, es lo mejor que tenemos o que debemos tener, supuestamente, en las cámaras para que legislen. Y luego el Poder Ejecutivo, ¿por qué se llama Poder Ejecutivo? Pues el que ejecuta las leyes que aprueba los legisladores. Y el Poder Judicial, pues el que ajusta al que las viola. Por supuesto. Esos son los tres poderes que debemos tener. Claro. ¿No? En esta cuestión, fíjate, es muy interesante un personaje, no sabes qué entrañable es Abraham Lincoln. ¿Qué personaje? No, fuera de serie. ¿Sabes qué son los personajes de los que se ha escrito mucho? Y incluso no se termina de escribir nunca. Es como Juárez en México. Pero con una diferencia. Abraham Lincoln tuvo una carrera política muy corta. Y Abraham Lincoln, desde pequeño, pues, gente porque lo mataron. No, Mario. No. Es que conociendo la vida de él, la vida política y su vida personal, te quedas verdaderamente maravillado. Fíjate que... Estamos, nada más déjame recordar, sí. Lincoln nació en Kentucky. Sí. ¿Qué dice aquí? LaRue County, en Kentucky, el febrero 12 de 1809. Sí. Y lo mataron o falleció el 15 de abril de 1865. Así es, 56 años. 56 años, ¿no? Entonces, sí, pero su vida de niño, de adolescente, es maravillosa. Sabes que desde muy temprano tuvo que ayudar a su padre porque había que sacar para comer. El padre se movió por varios lugares para buscar, lógicamente, el pan para sus hijos. Y desde muy temprano Lincoln le ayudaba, de los 3, 4 años. Resulta que es increíble
es el presidente de Estados Unidos, yo creo que del mundo, que menos escolaridad tuvo. Él decía que además estudió 6 meses en la primaria. Yo le calculé 8. Pero él decía 6 meses, no más. ¿De primaria? Sí. ¿O 6 años? No, 6 meses. 6 meses nomás. Total. Pero él tenía una ansia y un saber de aprender que fue autodidacta. Que aprendía de todo desde muy niño. Resulta que muy interesado en la cuestión, aprendió a leer y escribir en esos 6 meses, y todo libro, todo periódico, toda revista que caía en sus manos, la devoraba. O sea, se hizo autodidacta. ¿Y se sabe por qué no iba a la...? No, porque estaba trabajando con el papá. Ah, ya, pues sí. ¿Y en qué trabajaba? Pues a cortar árboles, a sembrar. ¿El campo? Al campo, arar, mandaban esto. En Kentucky, me imagino. Kentucky. Ahora, hay otra afirmación. Esta es de Tito Sabinas, no la van a encontrar en ningún lado. Bien. El presidente de los Estados Unidos mejor dotado físicamente es Abraham Lincoln. ¿Y eso cómo sabes, Tito? Por los que lo conocieron, y él mismo lo escribió. ¿Por qué razón? Trump. Oye, todos los presidentes son grandes, altas, hasta parece que les ponen como requisito la altura, porque todos los presidentes últimos que yo conozco, todos son unos, ¿no? Unos roperos, al menos en altura. Y Lincoln era alto, no sé qué estatura. No, no, Peña Nieto chaparrito, Calderón es chaparrito. No, en Estados Unidos. Bueno, no, acá los chaparros siempre se quedan acá con nosotros. Vamos a la pausa, Tito Sabinas, primera parte de este, ¿cómo le vamos a llamar, Tito? Abraham Lincoln, un gran presidente. Este es Viernes de Historia con Tito Sabinas hablando sobre Abraham Lincoln. Lincoln, fíjate, lo interesante. Abraham, dicen luego acá. Abraham, pero debe ser Abraham Lincoln. Abraham. Desde muy pequeño participó en las labores del campo y andar talando árboles y todo para, pues ellos mismos construían sus propias casas. En varias de sus mudanzas. ¿Hay fotos, Tito, de las casas de Lincoln? Sí, por ahí la teníamos. Es más, ahí está en pantalla, sí, ya. Pero aquí tenemos ahí está en pantalla ya la casa. Una foto muy, muy buena de fíjate que aquí. ¿A poco ahí vivía, Tito? Sí, ahí nació. En esta casa. Bueno, es una choza, una cabaña. Véala en Gamavisión. Acuérdense que este programa lo ve en directo, cuando estamos en el canal 80 de Easy, de televisión por cable, o el mismo canal se ve en YouTube. Y me río, Mario, porque son fotos originales. Ya en 1864 ya había fotografía de Estados Unidos. De veras, Tito. Sí, la foto que mostramos ahorita, aunque es una copia, uy, qué buenas impresoras tienen aquí en Gamavisión, mira nomás, qué chulada. Pues sí. Esta es una foto original de 1864, un año antes que mataran a Lincoln. Y la cabaña esta, la choza que está ahí, la cabaña, es original. Pues sí, estaban así, ¿verdad? Estaba la... Pues la MR, dicen en Sabinas, no digo la progenitora, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Sí. Entonces, pues había que trabajar desde muy pequeño y se hizo muy diestro con el hacha, con el puñal, con el anzuelo, con los fusiles. A los 5 o 6 años ya manejaba fusil. Por la cacería, para sobrevivir. Claro, porque había que comer, había que ver al papá en esto, ¿no? Y esto le va a permitir que, además era un tipo grande, 6 pies, 3 pulgadas, más de un 80, casi un 90. Pues sí. Sí. Ahorita pues es lo que miden los grandes jugadores de fútbol americano. Pues sí. ¿Verdad? Nada más que eso sí les pagan bien. No, pues es el asunto, ¿no? Entonces, Lincoln, en la cuestión de la escolaridad, dijimos, nomás 6, 8 meses estuvo en la escuela, pero era con una ansia de saber, Mario. E incluso iba de su casa desde muy pequeño, se enteraba que alguien tenía un libro, iba 5 millas. 1.93 de estatura. Fíjate nomás, qué personaje. Casi 2 metros. Pero deja tú lo alto. La constitución física era un roble porque se había Mira, yo me lo imaginaba muy flaquito así. No, porque es lo que nos presentan en la foto y no te explican. Pues tú lo ves aquí desgarbado, pues también no era de andar comiendo un mugrero tampoco, es decir, es una cosa, ¿eh? Entonces, es un personaje curtido, dirían en los pueblos nuestros, en Montemorelos, garrudo. Sí, que está, ¿verdad? Sí. No tenía grasa, en pocas palabras. ¿Cómo iba a tener? Pues en lo que trabajaba. En cierta ocasión va con su padre también a un trabadón, estaba. Sí, se cambian de estado. ¿Y en dónde nos quedamos? Aquí agarraron una tierra, no estaba delimitado nada, ni quién te la vendía, te la compraba. Aquí nos gusta, hay que quitar los árboles para sembrar, pero además
agarran un pequeño contrato con las empresas ferrocarrileras. Ya estaba yéndose la invasión de los ferrocarriles hacia el oeste y se pusieron a hacer durmientes. Y se lo vendían. Tú ponte, agárrate con el hacha, a partir madera para que veas. Entonces, de estos ejemplos hay muchos, porque hay muchas anécdotas que gente que conoció a Lincoln cuenta de estas habilidades que tenía desde muy, pero muy niño, ¿no? Luego, en la cuestión de escolaridad, aprendió y leyó, era un lector, pero tremendo. Todo lo que caía en sus manos lo leía. Él siempre afirmó que lo marcó fue consiguió un libro con un comerciante que se lo prestó. La vida de George Washington, Mario. Y entonces, él lo leyó y lo dejó bajo un árbol ahí, pues luego llovió y se le mojó y tuvo una anécdota muy interesante porque había que pagárselo al señor y de ahí enfrentarte con el señor. Oye, al señor le gustaba leer, mira tu libro, ¿en qué quedó? No, pues mira, pero no se preocupe, yo voy a trabajar hasta que le pague los 25 centavos de dólar que le debo. ¿Qué 25 centavos? Era buena cantidad en aquel tiempo, ¿no? Sí, claro. Hay otra anécdota donde les ayuda a unos barqueros a subir dos costales de no sé qué mercancías y luego sí te vamos a pagar. Y ya estaba yéndose el barco, ahí no me han pagado. Y le arrojan 2 monedas de $0.50 de plata. Bueno, para mí fue una fortuna. Una cuestión que lo marcó para toda la vida. De lo que está impuesto a ganar unos cuantos centavos, ¿no? Sí, o sea, sí. Una niñez de escasez, de pobreza, pero eso no le permitió alejarse de tanto lo que a él le gustaba, la lectura. En cierta ocasión también en un pueblo lo nombran administrador de correos. Si había tan poquitas cartas, me queda mucho tiempo para leer, pero además ahí en correos llegaban los periódicos y las revistas y las leía. Fíjate cómo fue haciéndose de un bagaje cultural, un personaje que en sus discursos citaba la Biblia, que citaba a Shakespeare. No tuvo escolaridad, Mario. Ahorita no lo admitiría ni de candidato. ¿No? Y los discursos como presidente. No. Y luego, otra particularidad que hay que admirarle a Lincoln, que desde muy pequeño siempre la tuvo, una gran memoria. Leía y te podía recitar párrafos enteros de lo que leía. Tipo memoria fotográfica, ¿verdad? Aquí hay gente en Monterrey que la tiene, ¿eh? No ¿Memoria fotográfica? Sí, que tú ven el libro en una página 2 y luego te la repiten hasta con puntos y comas. Wow. Piñeiro Alfredo Piñeiro, el rector de la universidad. Doctor Piñeiro. Sí, el maestro vive todavía, Rubén Mascareñas, de Valadez. Memoria fotográfica. Y qué maravilla, ¿no? Sí. Una cosa que tú lo veas y comprendes una lectura rápida, pero ya repetirlo, palabra por palabra. Gonzalitos. José Euterio González, el doctor Gonzalitos, tenía memoria fotográfica también. Mira, ¿cómo? Y eso se adquiere, Mario. Yo no creo que salga. Debe tener alguna genética especial, pero es cuestión de cómo trates tú aquellos escritos, visualmente. ¿Y le pagó el libro al cuate que sí, le pagó, sí, claro. Y luego muchos de ¿Una peseta, Tito? Una peseta. ¿Sabrán los chavos lo que es una peseta? No creo. No. ¿No, verdad? No. Si le dices a un chavo ahorita de los jóvenes, oye, una peseta. Pero en Estados Unidos no era peseta. ¿Qué era? La peseta, acá le decíamos nosotros, la cora. ¿La cora? El quarter, un cuarto. Sí, el cuarto de dólar. Ya. ¿Verdad? Pero en el idioma sabinense. Es cora. Ahí le decimos, una cora. Ya era el pochismo entrado a todo lo que da en el pueblo, ¿no? Entonces, íbamos a la carretera y pues pasaban muchos norteamericanos, ¿verdad? Íbamos ahí a venderles cosas y a ver las piernas a las gringas porque ya llevaban shorts y en aquel tiempo en Sabina no había eso. ¿No? Y nosotros en el despertar de la adolescencia y les pedíamos una cora y nos daban. Mira. Nos daban vista y el dinero. A vista, además. Sí, pues que veía las piernas a las gringas. Tito, compórtate, No, Tito. es que es una cuestión que pasaba y que pasa. Bueno, pero vamos. Es crónica ¿Cómo cotidiana. terminamos en Sabina? Estamos hablando de Lincoln allá. No, era crónica cotidiana. Entonces, Mario, tenía memoria fotográfica verdaderamente. Y aparte, era un gran narrador. Lo que leía, se juntaba a la gente y les platicaba, es que leí esto. Y se lo juntó a un montón de personas. O sea, tenía facilidad de palabra, pero también en la política le ayudó mucho una situación. Sus discursos eran agradables. Estaba el discurso, claro, depende, una cosa era la campaña política, como son ahora, pero
lo aderezaba sus discursos con anécdotas y chascarrillos. Ah, ¿sí? Sí, incluso en la Pero, Tito, Cámara en cuando todas fue las diputado. fotografías sale muy serio, como enojado el señor entonces me Porque cuesta mucho pensar que era así tipo no, botanero, tipo porque era la época, así tienes que estar serio y estar esperando el cajón, porque un cajón, la cámara, ¿tú conociste esas cámaras de cajón? Grandotas, que una caja que grandota, tenían y que el la señor tela así se metía en la negra. tela y se metía por atrás de la tela No, negra. Tito, pues no. No, ¿A poco no. tú sí? Sí, pues en la época del tiranosaurio Rex. Tito. Pues somos del Cretácico. Aquí viene la Alameda. Los señores que nos están escuchando, las señoras, se acordarán del caballito de la Alameda. ¿A ti no te treparon el caballito de la Alameda? Ese sí, Sí. pero no me Oye, tocaba la cámara pero esa. sí tenías foto tú del caballito. Sí, Sí, Tito, ¿verdad? sí. Era de religión. Sí. Ya la gente no sabe, mira, los muchachos están riendo acá porque no saben qué era de tomarse una foto del caballito de la Alameda. Por supuesto, era Entonces, tradicional. Y en el resbaladero de fierro, de ese claro. ¿no? El tobogán. El tobogán, El tobogán, sí. sí. Oye, pero es que tienes que estar muy serio. Todavía en la década de los 50, 60 iba el fotógrafo a las escuelas y se metía atrás de este trapo negro Cierto. en la cámara de tripié, que era Uno muy por uno pesada, para el ¿no? anuario. Sí, no, y aparte, y la foto global, la foto de grupo. Entonces, pues generalmente pedían series, como te decían en la primaria, tienes que ir con el pelo bien recogido y que no te tape los oídos y estirado, y las muchachas con el pelo también recogido y la corbatita. Era la seriedad de la fotografía. Y no te Pero, rías. mande, Y no te te rías. Pues tú ves las fotos de Benito Juárez. Lincoln la agarró muy en serio. Pero Entonces, además que no eran muy agraciados enojado. físicamente, ¿no? No era muy agraciado físicamente. No, y el tema ahorita por eso te decía yo que me costaba mucho pensar que era que estaba muy trabado, que estaba muy fuerte. Yo pensé que era muy delgado, porque siempre ha tenido hundido las mejillas. Sí. Y estaba ahorita platicando contigo, estando revisando imágenes de él, y desde antes, no las fotografías últimas que tenemos de él antes de que lo asesinaran, sino desde antes de joven ya tenía Sí. sumidas las mejillas. Así, Sí, ¿no? sí, porque Se le además, remarcaban mucho los pómulos. por el ejercicio que hacía, Mario, no tenía un centímetro de grasa, definitivamente. Y además era frugal, no era tragón, vamos a decirlo así, porque había en aquella época gorditos también, Sí. no tantos como ahora. Qué maravilla que haya tantas imágenes de Lincoln, pero bueno. Sí, porque ya estaba la fotografía. Sí. Pero Entonces instaló en aquel terreno, limpiaron el terreno para vender madera para durmientes, para el ferrocarril. Para el ferrocarril. Y luego se cambiaron 3, 4 veces. Y también fue barquero. ¿Fue qué? Barquero. Barquero de... Sí, andaba en una barca llevando mercancías por el río Ohio y hasta Nueva Orleans llevaba mercancías también y demás. Mira. Ahora, pues andar cargando y descargando las barcas y andar con el remo, pues, se requiere constitución física. Sí. Entonces, era una persona que estaba impuesto al trabajo físico, pero también al trabajo mental. Es decir, leía y leía mucho. Y escribía, y cuando escribió, cuidado, hay muchas cartas de Lincoln, ¿eh? A la menor provocación escribía, igual que Benito Juárez acá, ¿eh? Cuidado con eso. Entonces, así va forjándose, trabaja en algunas tiendas también, y esto le permite al estar con los tenderos ahí, pues ganarse la vida, pero también estar muy cerca de lo que a él le gustaba, que eran los libros, que eran los periódicos, las revistas, esa ansia y ese afán de saber que lo van a hacer, a constituir una persona autodidacta que va a ser un gran polemista, Las tortillas. Las tortillas de harina, es que son de harina, ya me dejaron un mensaje. Ya van 2 veces que le hablan a Tito que no se le olviden las tortillas ahorita. Ahorita le quito esta cosa. Entonces, era un personaje verdaderamente admirable, su vida admirable, pero no tenía dinero. Aún cuando llegó a la presidencia, cuando llegó candidato y cuando fue nominado, fue electo presidente, no tenía dinero. Él no usaba la política para hacer dinero. Es más, era una persona muy desprendida que ayudaba a todo mundo. No estaba en su misión. Y tiene unas frases muy interesantes. ¿Pero qué es riqueza? Y la riqueza está en otra cosa. En saber vivir la vida, saber portarte bien. Tenía una línea de moralidad, de honestidad muy interesante. Es un personaje, Mario, que no lo conocemos. Es más, los estadounidenses no lo conocen. No conocen a Lincoln. No, verdaderamente. Más que la mercadotecnia. Sí, política, ¿no? Hay muchos libros y demás, pero no lo leen. Mucha gente. Dudo incluso que algunos presidentes de los Estados Unidos sepan
de las cualidades Qué de Abraham lástima, Lincoln, ¿no? qué lástima. Andan en la bronca política y bla, bla, bla. ¿Cómo Pero, explicar el porqué, el sentido de este programa? sí, O sea, mucho del espíritu y el objetivo de este programa con Tito Senios a lo largo de los años es saber y conocer y entender de dónde venimos sí, para poder entender por qué estamos aquí, así ¿no? es, definitivo. ¿Cómo definir nuestro rumbo, nuestra tarea, nuestro futuro si no sabemos de dónde venimos, ni Sí. por qué, ni cómo se vivió nuestros tiempos anteriores? Ahora, fíjate, una cuestión familiar le ayudó mucho. Eh, bueno, fue una pena para él perder a su mamá. No entendí esa parte. Pues fue una pena, pero también fue ¿Muere la mamá y se casa el papá? otra vez. Otra vez, Sí. ya, Pero pues, fue una pena la muerte de la mamá. Pero correcto. para él se constituye en un, como dirían ahora los sociólogos y periodistas y demás, es un parteaguas en su vida. Tenía 10 años. Muy chavo. 10, pues sí. Pero la madrastra se lleva bien con la madrastra y la madrastra le gustaban los libros y le trajo libros y lo ayudó a que escribiera mejor y a que leyera mejor y que leyera mucho. Fíjate, esto va a ser, como ahora sí, un parteaguas en su vida. Él siempre quiso mucho a su madrastra, contrario a las pláticas que hay de todo mundo, ¿verdad? Generalmente que le tiran las madrastras, salvo honrosas excepciones, definitivamente. Entonces, Lincoln es comerciante y luego hace algunos negocios, Mario, y no le va bien porque no era bueno para el negocio. ¿No? No. Es más, pierde y se mete en deudas y luego tiene que trabajar muy duro físicamente y paga todo eso, sí, paga todas sus deudas. En una de ellas platicaba con los acreedores, oye, con mi trabajo te lo voy a pagar. Hubo uno de ellos que dijo, no, vamos con la ley y le quitaron el caballo y el rifle. Se lo embargaron. No, hombre. Sí, ¿A sí, Lincoln? Sí, a Lincoln. Entonces, no tenía para pagar. Como quiera se puso a trabajar y uno de los acreedores se dio cuenta y fue y compra el caballo y el rifle y se lo regresa a Lincoln. Porque era un personaje respetado y querido desde muy joven, Mario. Desde muy pequeño era un personaje, tenía liderazgo para empezar. Y eso que era un tipo reservado, no era bueno para las diversiones, para bebidas alcohólicas y eso. Bueno, en aquel tiempo los jóvenes, ¿de qué se divertían? Pues en las cantinas, en los bailes que había en los salones, esto de cantinas, y en la cacería. Ya no le llamaban. La única vez que mató un pato ahí fue de la ventana de su casa, saca la escopeta y mata a uno, y le dolió el alma. Dijo, no, yo esto no sirvo para esto. Y no. Escríbale a Tito. Mándele mensajes, mándele a las redes sociales, en cualquier red social, búsquelo como Tito Sabinas, en X, en Instagram, en Facebook, para que atienda y también para que le dé ideas o sugerencias a Tito Sabinas de qué tratar o qué temas tratar aquí en estos programas de Viernes de Historia. Fíjate, te leo esto. A ver. Lincoln desde adolescente destacó por su fuerza hercúlea. Ninguna persona podría cargar tanto peso como él, ni tampoco hundir el hacha en el tronco de un árbol a tanta profundidad. ¿Tú te imaginabas a Lincoln eso? No. ¿Con lo que tú conocías? No. Pues no. En el almacén de Jones en Gentry, Indiana, tuvo una riña con unos afroamericanos. Llevaron, Mario, una carga a Nueva Orleans. Y él y otro compañero que también estaba fortachón. Y entonces los asaltan 8 afroamericanos, para robarlos. Y los dos le hicieron una herida a Lincoln, que se le nota en las fotos, ¿verdad? Pero los dos derrotaron a los 8 afroamericanos. ¿Sí? O sea, era gente muy fuerte, ¿no? En esa época, y debido a los trabajos penosos de leñador y cavador, era Abraham un joven de aspecto sumamente rudo. Era muy alto, de formas angulosas y desgarbadas. Llevaba unos pantalones de tela muy burda que no le pasaban de los tobillos, y su aspecto en general indicaba a las claras su gran pobreza, lo que no impedía que se le recibiese bien en toda la vecindad. Cuando se dirigía al trabajo, por la mañana iba siempre leyendo. Y luego un tipo que lo retó porque se corrió la fama de que Lincoln era muy fuerte y lo reta, es que yo soy el hombre más fuerte de Illinois, le dijo el otro tipo, ¿no? Sí. En Eldon se apellidaba, y entonces pues lo reta a una lucha y Lincoln le gana. Lo azota 2 veces a la tierra. Y todavía el otro tipo le dijo, oye... Era 2 de 3 caídas. Pues le puso Lincoln a él, le surtió, como dicen los muchachos, ¿no? Sí. Y luego el otro le dice, lo reta, bueno, con un palo, una sola mano sin meter la otra, y te gano. Y le dijo Lincoln, no te quiero hacer daño.
Y ya viendo el otro, Quédate abajo. sí, dijo, no, tienes razón. Y dice, entonces, por esto lo decimos, ¿por qué? Porque siempre tenemos el concepto de Lincoln desgarbado y que se ve debilucho en las fotos, y no era así. Ahora bien, en este sentido, viene la otra, bueno, Lincoln, Mario. Oye, el papá de Lincoln estaba muy fregadito, Sí, no, muy económicamente, fregadito. como mucha gente en esa época. Saqué unas líneas aquí de lo que tú traes, Tito, Sí. donde dice ¿el nombre era qué? Thomas Lincoln, Sí, nacido en 1778. sí, Dice, era un granjero sí. americano, carpintero, Ujú. papá obviamente de Abraham Lincoln. Dice, pero a diferencia de sus ancestros, a este le fue mal. O sea, como que los Lincoln no les iba tan mal hasta el papá de Abraham Lincoln. Dijo que él no sabía escribir, No, perdóname, no, no sabía escribir exactamente. y que batalló mucho para el tema económico y para el día a día. Sí, fíjate, pero pues, con la ayuda de Digo, Lincoln. para reflejar lo que tú decías al principio, de que Ujú. empezaron muy, muy mal económicamente. O Y, sea, tú, era y ya de grande tuvo un hermano, un medio hermano, porque la segunda mujer del papá tenía 3 hijos y un medio hermano le mandaba a pedir dinero. Y Lincoln le daba a cierto punto, pero le pedía más, porque andaba en el juego y en el vicio. sí. Y hay unas cartas de Lincoln donde le decía, si no vas a hacer nada en la vida, que esto y el otro, si no te compones ya no te va a mandar nada, ¿no? Ah, mira, Era, tuvo 2 esposas el papá. el medio hermano era Bolsón. Así le dicen en la Ciudad de No, México, bueno, sí, ¿verdad? no, ahí Aquellos, déjalo, ahí a los que no déjalo. trabajan, Sí, ¿verdad? sí. Acá le decimos de otra Cargan manera, bolsas de y mandado. con más, ¿verdad? Vigor. Fíjate que Lincoln, hay tantos detalles de su vida que es maravillosa, ¿no? No vamos a ahondar mucho aquí. ¿Qué es lo que lo hizo famoso? Pues el famoso decreto de la esclavitud, que va la abolición de la esclavitud, Mario. Eso es la gran aportación de Lincoln. Aparte, que era diplomático, sabía muy bien tratar a la gente. Era un hombre que la gente llegaba enojada a su despacho y siempre salía con una sonrisa. O sea, tenía diplomacia, que ahora carecen mucho los políticos. Bueno, ni algunos te reciben, Sí, para empezar. sí, Para empezar. sí. Entonces, en este sentido, la gran aportación, claro, tiene en su periodo el gran problemón que fue la guerra civil, que finalmente va a ganar el norte, la guerra de secesión, con los estados del norte contra los del sur, que hay una cantidad de miles de muertos, ¿verdad? Pero también, increíblemente, Lincoln de su despacho, como comandante de las Fuerzas Armadas de los de la gente de la Unión, de los estados del norte, algunos generales le pedían consejo y él, sin ser militar, aunque en cierto momento de joven, fíjate, era interesante porque unos indios algo así. El jefe era el Halcón Negro. El Halcón Negro dijo, no, vamos a guerrear porque esto no nos quieren dar las tierras nuestras, que esto y lo otro. Se junta una partida de ciudadanos ahí, los que mandaban ahí, entonces, y Lincoln va, vamos a combatir al Halcón Negro. Y ya juntan a todos los voluntarios de la gente con las armas. Bueno, ustedes mismos designan un capitán. Y todos designaron a Abraham Lincoln, que nunca entró en combate, pero ese es un detalle que no se conoce, que combatió al Halcón Negro. Y finalmente lo derrotan y lo atrapan al Halcón Negro y ya lo reducen tranquilo. En ese momento, cuando estaban los los estadounidenses, expandiéndose hacia el oeste y eliminando a las A los tribus, ¿no? A indios. los indios. Era una limpieza étnica. Sí, claro. Él se opuso en algunas ocasiones porque hubo un presidente que juntó a toda una tribu de los navajos y los manda caminando sin alimentos, sin agua, de un estado a otro, de muchos kilómetros, y mueren muchos. Esa era la idea, exterminarlos, ¿verdad? Entonces, Lincoln tiene esa participación, es militar, pero no tanto, digo, no. Pero no le tembló la mano cuando empezaron y perdieron unas batallas ahí, digo, no, hay que quitar a este general, vamos a poner este otro. Lincoln estaba en eso, sí sabía, y finalmente ganan la guerra y va a abolir la esclavitud. Y esto le va a causar problemas también porque mucha gente estaba a favor de la esclavitud, estaba perjudicando intereses muy fuertes en el sur. Hay que recordar La que, economía, que la ¿no? Que se economía basaba en los se esclavos. abolió la esclavitud, pero todavía estaba, 100 años después, los Estados Unidos todavía había mucha discriminación racial. ¿Tú recuerdas aquellos que se platicaba que había camiones donde no entraban los negros y si acaso entraban era en el fondo
Ya no le dejaban entrar a las cantinas, a los cines, todavía en 1960, la década de los 60, hasta que ya no, llegan estos movimientos de Martin Luther King y demás, para ahora sí poner en práctica todo aquello que pensó Lincoln, ¿no? Del cual le causó muchos problemas. Ahora bien, hay tantas cosas que platicar de Abraham Lincoln, los amores de Lincoln, el Lincoln íntimo. Hay una dama que la quiso mucho de 21 años y se murió muy joven. No se casó con ella de inmediato porque ya estaba comprometida y el hombre dijo, y cuando regrese nos casamos, se fue y ya no volvió. Y entonces se reunió Nomás mucho. la apartó y Sí. no. Y hoy en aquel tiempo decirle a una dama que te ibas a casar con ella era un compromiso de honor. Sí, señor. Que si no se cumplía, ibas a dar a la cárcel. O te ajustaban los familiares. Ándale. Sí. Entonces, esta dama se le muere muy joven y es un gran pesar para. Incluso se hablaba que cayó una gran depresión, casi intentó suicidarse Lincoln, ¿eh? Uh-huh. La dama, déjame ver si tengo por aquí el nombre. Ana Rutledge. Así es. Rutledge. Así es. El gran amor de Lincoln en Nueva Salem. Sí. Ahí fue el gran amor. Y Lincoln caía en esas etapas de depresión porque se le juntó también con algunas otras broncas existenciales. Cerró el despacho de abogado donde estaba. Porque luego Lincoln, ya siendo político, presenta la cuestión de la judicatura y se mete a ser abogado. Se prendió todas las leyes, sabía si por haberse se sabía la Carta de Declaración de los Estados Unidos, la Constitución, la PEAPA. ¿Quién se pone a aprenderse la Constitución? Se la sabía de memoria, Por la memoria que tú dices sí, que tenía entonces, privilegiada. Y pasa los exámenes y es abogado sin haber tenido escolaridad. Yo creo que es de los casos más sobresalientes en el mundo en este sentido, ¿no? Sí. Y litiga bien. Pero además litiga con una cuestión de sentimiento a favor de la gente. Llega un tipo, lo contrata de abogado, es que yo quiero a mi señora tiene 2 hijos y quiere que le dé $700. Y dijo, deberías de darle más. Y dijo, no, yo no llevo tu caso. Ponte a trabajar en otra cosa, no le quites el dinero, el pan de la boca con mucho a sentido de justicia. De justicia, ¿no? O otro que lo contrata porque había una promesa, alguna bronca ahí con la familia y de la mujer, que no dejan casarse con la muchacha. Y Lincoln lleva el caso, pues ya está la promesa y todo eso, y lo gana. Y Lincoln socarronamente dice, no hombre, al año vas a ver en qué se va a convertir esta victoria. Así le dijo, porque era bromista también, ¿eh? Es que todo el mundo los vemos serios así, con esas fotos que nos han presentado. Entonces, Lincoln en esto de los hombres, con María Owen, también una hermana de ella, le dice, oye, tengo una hermana allá en otra ciudad, hombre, ¿cómo ves? Y ahí la pone en contacto, ¿eh? Como si fuera ahora las redes digitales. Y ya cuando la conoció Lincoln, se la lleva, dijo, no, hombre, más grande que él y muy fea. Sí, lo dice, él le dice, no, espérame tantito, no, pero yo soy un caballero, si di mi palabra, que esto y que el otro, y le mando una carta a la María Owen. Así, la tratan despectivamente en Estados Unidos los historiadores, porque le querían casarlo a fuerza. Y él le dice, si estás dispuesta a vivir con un individuo que no tiene ningún cinco, que no tiene dinero, que no tiene patrimonio, pues es una vida de estrecheces económicas. No sé si tú estás impuesto a eso, pero si tú estás dispuesto, yo me caso contigo. No, dijo, no, compadre, fíjate que no. Si estás dispuesta, ya cambié de opinión. No, y luego la mujer le escribe una cosa, no, es que a ti te falta, si no lo conocían, a ti te faltan los atributos que le faltan a un hombre para ser feliz a las mujeres. Caray. Pero, ahí se quedó, ahí está la carta. Pero, entonces, Lincoln tuvo 4 hijos, se le mueren 2 y finalmente queda nomás uno de ellos, que estudia y es diplomático y llega a los gabinetes ahí con presidentes, ¿no? Sin embargo, hay otro aspecto. Digo, lo importante es esta participación de Lincoln en la abolición de la esclavitud. Eso es lo más importante. Todo es, por lo cual es conocido. La carrera política de Lincoln es muy cortita, muy breve comparada a los políticos actuales, ¿no? Nomás qué capacidad, qué bueno para la oratoria. Adams, que era enemigo de él, y era amigo desde pequeño, y eran enemigos políticos. Es al que le gana incluso la presidencia de la República, a su amigo desde niño. Y bueno, a diferencia de Lincoln, Adams era un tipo más bajo, regordete, pero
bien vestido, pulcro, de un hablar más fino porque acá Lincoln era rudo, tipo Monterrey, más o ¿Tipo menos, qué? tipo Monterrey. ¿Cómo Monterrey? Así como hablamos acá, Ah, golpeado, sí, fuerte, ¿verdad? sí, Pero se asustan los de otras regiones porque creen que los estamos regañando, sí. que estamos enojados. Así era Lincoln. Y comparado con su enemigo político, Adams, el otro era todo refinamiento. Pero siempre reconoció Adams qué gran político, qué gran orador era Abraham Lincoln. Y cuando se llega a lo de la abolición de la esclavitud, increíblemente su principal enemigo, Adams, se junta con Lincoln para ayudarle en este proyecto de abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Y esto es magnífico, ¿no? Bien, de esto hay muchas cosas, que eso es lo más importante. Algún día ya hablaremos con detalle de la situación de la vida política de Lincoln y además de cómo estuvo, porque la guerra civil de Estados Unidos es muy interesante, ¿eh? Cómo se va desarrollando y cómo ganaron. Lógicamente tenían los estados más desarrollados industrialmente, ya está muy desarrollado el norte de Estados Unidos en esa época, tenían más recursos económicos, tenían menos gente, pero más preparado el ejército, más bien armados, más bien disciplinados y demás. Y además los estrategas que estaban al frente del ejército del norte, pues verdaderamente le ganaron la partida a los del sur. Pero estaban bien municionados, armados y demás, que fue una etapa muy dolorosa para los Estados Unidos, ¿eh? Definitivamente muy, muy dolorosa, y que, bueno, forma parte de esta política que siguió en este momento el Partido Republicano y su representante principal, que fue Abraham Lincoln. En el caso de Lincoln, finalmente, el final de Lincoln, más bien, Sí. el final de Abraham Lincoln, el asesinato, ¿quedó claramente establecido quién lo mandó matar? No, no, no. Era un fanático. A Lincoln, desde que lo eligen, lo tienen que cuidar. Porque desde el primer día que iba a ir a la Casa Blanca, desde su población, ya le encontraron en el tren una granada de mano y había ya sabotaje y demás. Desde que lo eligieron, ya incluso de candidato, tuvo amenazas de muerte. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Por- ¿Por qué? Porque era fanatismo, Mario. Es un fanatismo. Los que estaban a favor de la esclavitud eran fanáticos. Eran gente extrema, como las hay todavía, ¿eh? Como los hay. Entonces, en ese sentido, se protegía, pero ahí, pues bueno, le falló el tiro, pues, le falló la vigilancia, X, lo que se puede decir, pero se sabe muy bien quién fue y qué motivos tuvo, ¿no? No se puede hablar de una conspiración. un hombre importante para Lincoln era su secretario de guerra, ¿no? Sí, Stanton, el secretario de guerra, era un personaje diametralmente opuesto a Lincoln, tanto físicamente como en su carácter. Stanton era muy, muy rudo, muy duro, ¿eh? Era muy duro. Y Lincoln lo tenía ahí por eso, porque él era el de la diplomacia, él era el suave. El otro era, en cierta ocasión se comenta una anécdota que a un tipo a pedir un favor a Lincoln y Lincoln le da una tarjeta, ve con Stanton, el ministro de guerra. Y Stanton llega el otro, ¿qué? ¿Y qué? La tarjeta del presidente, sí, la agarró y la rompió. Es que le voy a decir, pues ve y dile. Y va y le dijo, como dicen en Sabina, se rajó con el presidente. Y Lincoln, cuando vio a Stanton, pues no se rió. Pues, bueno, hay ciertas cuestiones en la política, Mario, que a veces hay valores entendidos. Como aquí conocí yo un político que daba recomendaciones y ponía la firma, pero no le ponía el punto. Y si no llevaba el punto, no valía la recomendación. Entonces nunca le daban, nunca le hacían caso. Viejo mañoso, dirían en Sabinas. Y otro de los aspectos que se ha debatido mucho últimamente, los últimos 20 años de la vida de Lincoln, es si tuvo desplantes homosexuales. Bueno, que eso vamos a tener que platicarlo después. ¿Y sabe qué parte es muy interesante de la vida de Lincoln? Cómo buscaba él la reconstrucción de Estados Unidos después de la Guerra Civil. No, eso es una etapa interesantísima que no lo logra ver porque lo asesinan y lo encarga. Ahí, entre otros, el secretario de Guerra es uno de los que trata ahí de darle continuidad a la época, a la reconstrucción de los Estados Unidos, que estaba devastada por la Guerra Civil. Mario, Lincoln es otro. No el que nos han presentado. El flaco, desgarbado. Sí, era así.
sí era desgarbado. No se cambiaba de la ropa y batallaba mucho a la esposa. Ya cuando era presidente, cámbiate. La gabardina era 2 tallas más grandes y él no le interesaba el vestuario. Comparado con los otros políticos que iban bien perfumados y arreglados. No, hombre, él andaba meditando. Era una mentalidad superior. Por eso son los personajes más reconocidos en la historia universal, ¿eh? Y que todavía se van a seguir escribiendo muchos libros. Un gran intelectual, político intelectual. Y a la medida que salgan más documentos, más cartas y más cuestiones, bueno, nutre la historia. Claro, ahora ya le buscan hasta los detalles íntimos. Bueno, Tito, nos despedimos. Abraham Lincoln, un gran personaje. Muchas gracias. Cuidado, viernes. Cuidado. Ya hace mucho que no dices la Serenidad frase. y paciencia. Mucha paciencia porque está, dirían en Sabina, cuidado, te echó garras la ciudad. No sé por qué. Bueno, no sé, pero disfrute su fin de semana. Gracias por su atención. Que tengan todos muy buenas noches.